Hola, buenas noches. Qué alegría poder encontrarnos nuevamente. De verdad, gracias, gracias por estar aquí. Quizá ahorita no seamos muchos, pero siempre he pensado, siempre he dicho que no es la cantidad de personas que se reúnen a estudiar la palabra, sino la calidad de tiempo que podamos compartir, así seamos dos, tres, cinco, 10, 20, 100, 1000. Y quiero agradecerte no solamente por estar acá, porque eso significa que apartaste este tiempo, eso significa que quieres seguir caminando en este proceso. Y eso no es casualidad, no es algo que, me voy a conectar porque me gustó lo que hablamos la semana pasada. No es algo de la casualidad. Esto ya estaba como parte o ya forma parte del propósito que Dios tiene para ti. Dios está trabajando en tu corazón, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque no te estés dando cuenta, Él ya lo está haciendo. Y antes de continuar, quiero pedirte ahí donde estás que podamos orar. Vamos a pedirle al Señor que el mensaje que vamos a compartir, el estudio que vamos a tener, la continuidad de lo que iniciamos la semana pasada, pueda edificar tu vida, la vida de tú que me estás escuchando ahora en esta reunión y la vida de tú que vas a escucharme posteriormente cuando subamos el video a las diferentes plataformas. Así que inclina tu rostro y vamos a hablar. Señor, te damos las gracias, Padre, por un día lleno de bendición. Gracias, Padre, porque a pesar de que en este mundo tenemos aflicción, Señor, tu palabra dice que tú ya has vencido al mundo, que debemos de estar confiados, papá. Te pido, Señor, que esta noche tú puedas obrar eh, en la vida de los que estamos presentes, en la vida de los que van a ver y oír este video, Señor, esta enseñanza, Padre, que tú permites que pueda compartir. Te pido, Padre, que puedas hacer lo que tienes planificado hacer, Señor. Que vengan las personas que tengan que venir y que llegue este mensaje a donde tenga que llegar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, haciendo una pequeña recapitulación, la semana pasada estábamos hablando de algo muy importante. Hablamos acerca del momento en donde todo cambia. Hablamos de ese punto específico en donde el hijo pródigo, que así lo titula la Reina Valera, ¿verdad? Y algunas otras versiones de la Biblia, en donde este muchacho dice la palabra que volvió en sí. Nosotros podríamos decir recapacitó, reaccionó, en donde dejó de engañarse a sí mismo, en donde reconoció su condición, en donde entendió que no estaba bien, absolutamente nada bien, y tomó una decisión. Dice la palabra que se levantó y volvió a la casa de su padre, ¿verdad? Y vimos algo clave, la parte esencial o medular de la enseñanza de la semana pasada fue eh, que volver no es solamente una emoción, no es decir ya y boom, una llamada de tusa, dijeran por acá, ¿verdad? No, volver es una decisión. Volver no es cuando te sientes listo, capaz, preparado, no es cuando todo está resuelto, cuando todo está bien, cuando ya las cosas van marchando de la mejor manera, no, es un pensamiento errado. Volver es cuando decides dar el primer paso para acercarte al Padre. Pero esa parte dentro del estudio, voy a invitarte de una vez a que vayas a tu Biblia en Lucas. Estamos estudiando Lucas capítulo 15, versículo 11. Esa es la primera parte, digamos, de esta narrativa, de esta historia, de esta enseñanza que tiene muchísimo para que aprendamos como hijos, como padres. Pero hoy nos corresponde hablar de la otra parte, porque si bien es cierto, estuvimos estudiando la semana pasada acerca de la primera escena, la escena en donde yo, como hijo, decido volver.
decido arrepentirme de lo mal que he hecho, de las cosas erróneas que he cometido y obviamente de todas esas situaciones que ya traen una consecuencia. Pero hoy vamos a responder una de las preguntas quizá más profundas que existe en el corazón humano, porque no dudo como joven, como hijo principalmente, que en algún momento cuando este muchacho dice, en la casa de mi padre, hasta los jornaleros tienen que comer. Y yo acá deseando comer comida de cerdo. No dudo que después de meditar en ello, analizar y entender la posición en la que estaba, se pudo haber preguntado, después de haber decidido regresar con su padre y decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, tómame como uno de tus empleados. No dudo que en su corazón se haya formulado esta pregunta. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando yo vuelvo a casa? Y es una pregunta muy profunda y quizá tú te la estés haciendo, quizá tú te la estés haciendo o tú te la hayas hecho. ¿Qué sucede si yo regreso a casa? ¿Cuál sería mi casa en este momento? ¿Qué sucede si yo regreso a la iglesia? A la iglesia, quizá no la que me vio nacer, pero sí una iglesia en donde yo pueda servir, en donde yo pueda llegar y decir, uff, pequé, pero no puedo más, de verdad estoy a tope. Quizá te estés cuestionando y esa pregunta sea la que está bloqueando tu decisión. Ya estás a punto de dar ese primer paso, pero está esa pregunta, ¿qué pasa cuando yo vuelvo? Y la parábola es que Jesús es magníficamente sabio, que no comprendemos todo eso. Y ya más adelante en otros estudios vamos a hablar un poquito acerca de su sabiduría, pero esta pregunta es muy profunda, porque muchos no regresan no porque no quieran, y es la realidad, sino porque tienen miedo de cómo Dios los puede llegar a recibir. Y te pongo en contexto y probablemente el ejemplo vaya a estar alejado de la realidad de lo que dice la palabra, porque no todos tenemos un Padre bueno, como el Padre que tenemos en los cielos, pero si tú cometes algo, bueno, si tú haces algo malo, ¿a quién correrías primero? ¿A quién llamarías primero? ¿A tu hermano, a tu hermana, a un amigo, a una amiga, a tu papá, a tu mamá, a un tío o a nadie? Yo probablemente llamaría a mi papá, pero obviamente por eso te decía, el contexto es completamente diferente, porque en nuestro medio primero recibimos regaño y luego el apoyo, ¿verdad? Pero es válido. Pero ahora quiero mostrarte con base en la palabra cómo reaccionaría o cuál sería la reacción de papá si tú decides volver. Porque ese es el bloqueo que tenemos, ese es el bloqueo que tienes, ese es el bloqueo que tienen. Algunos piensan, quizá, si yo regreso, Dios me va a rechazar. Si yo regreso, Dios ya se cansó de mí, es que le prometo y sigo pecando y vuelvo a caer y vuelvo a caer y no, ya cansé al Padre. Otros quizá piensan, Dios me va a hacer sentir todo lo que hice mal, me va, y es que yo me imagino que algunos piensan que el Señor tiene una lista ya preparada. Aquí a Damián mentiste, Damián hiciste esto, Damián dijiste esto, Damián pecaste de esta manera, Damián. Pensamos que así es el Señor. Algunos otros quizá piensan que no son dignos de volver. Así de simple. Y esas ideas, aunque no lo parezcan, mantienen a la persona lejos de Dios. Y no están mal, porque nos han mentalizado, nos han enseñado que Dios es un viejito amargado que está en una silla sentado con los dedos
puestos uno frente al otro, esperando a que nosotros pequemos con una gran barba y enojado, quizá con los brazos cruzados, esperando a que pequemos para ser juzgados y el dedo de Dios va a ser el que nos va a señalar. Pero quiero darte una imagen diferente, porque esos pensamientos no son falta de fe. Simple y sencillamente es una imagen incorrecta que nos han inyectado de quién es realmente el Padre. Pero déjame decirte que Jesús cuenta esta historia para demostrarnos quién y cómo reaccionaría el Padre. ¿Quién es el Padre y cómo reaccionaría? No solo para hablar directamente del Hijo, que era la primera parte, lo que te explicaba hace un momento, sino para revelar realmente el corazón de Padre. Y por eso también hacía énfasis en que es una enseñanza para nosotros los padres, porque como hijos probablemente nos sintamos como el muchacho, pero los que ya somos papás tenemos que aprender a tener ese corazón que el Padre tiene. Ese corazón, bueno, no te spoileo lo que sigue. Vamos a leer. Quiero invitarte a leer Lucas capítulo 15, versículo 20. Y dice, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¡Wow! Eso es es un boom. Porque, como te decía hace un momento, los papás de nuestra generación primero cuestionan, primero regañan, primero corrigen y posteriormente vienen a nuestro encuentro. Pero la palabra nos dice acá, Jesús, el unigénito, el primogénito, viene y dice que el Padre, cuando aún estaba lejos, este muchacho lo vio y fue movido a misericordia. Pero no se quedó solo así. Pobrecito mi hijo, ahí viene. No, la palabra dice que corrió y se echó sobre su cuello y no solo lo abrazó, yo me lo imagino en esa escena así bien potente y se le tiró. Dice la palabra que también lo besó. Yo no sé si tú como papá, tú que me vas a escuchar, tú que me estás escuchando, ¿te imaginas actuar de esa manera? Tu hijo te llamó, papá, choqué, ya voy de regreso, llevo el carro, se acabó, lo llevo con una grúa, pero ya llego. Y tú lo miras a lo lejos y te tiras movido a misericordia y corres y ¿a quién abrazarías primero? ¿A quién acariciarías primero? ¿Al carro o a tu hijo? Y acá quiero que nos detengamos un momento, porque necesitamos entender, necesitamos profundizar la palabra. La palabra dice que tenemos que escudriñar, ir, cavar, escarbar, profundizar. Pero hay algo que me llama la atención porque dice, cuando aún estaba lejos. Entonces, mientras meditaba en la palabra, yo le preguntaba al Señor, Señor, pero entonces, si el papá estaba atento, estaba anuente, se dio cuenta que venía el muchacho, nadie le informó, el muchacho no mandó un correo, no mandó un WhatsApp, no. Entonces, me da la idea, esa es una percepción personal, no digo que así lo diga la palabra, solo es una idea como padre, que probablemente estaba, no sé si la casa de él tenía balcón, tenía terraza, pero me lo imagino así porque así me pondría yo en algún momento, espero. Estaba a la espera de su hijo, porque dice, cuando aún estaba lejos, el hijo, número uno, no había llegado, pero el padre ya lo había visto. Yo no sé si el hijo lo había mirado, ya se había dado cuenta, ¡ah! Mi papá me está esperando con un cincho en la mano. No, no lo dice la palabra, pero ponte a analizar, ponte a meditar. ¿Cómo te imaginarías esa escena? ¿Cómo sería la escena entre tú y tu papá? Y tú que eres padre, ¿cómo sería esa escena entre tú como padre y tu hijo? ¿Tú lo esperarías en el balcón, viendo en la ventana, quizá corriendo la cortina?
o sentado en el sillón, acostado en la cama, no sé, qué sé yo. Tendríamos que verlo. Y eso es lo que me encanta de estudiar la palabra de esa manera. Identificarnos con los personajes, sentir que somos nosotros. No solo eso, si vemos el contexto, la palabra no dice si el muchacho antes de regresar pasó a darse un baño, se limpió, no dice, pero vamos a asumir que este muchacho no estaba limpio, venía de un lugar sucio, con cerdos, con cochinos, no había cambiado todo, no había demostrado nada. Y aún así, el padre dice la palabra que lo vio. Y esto nos revela algo profundo dentro del carácter del padre. El padre nunca dejó de mirar. El padre no estaba distraído. El padre no estaba ocupado. El padre no estaba indiferente. El padre estaba esperando. El padre te está esperando. No con los brazos cruzados, no con un cincho en la mano, no con un dedo que te va a señalar. Dios no se ha olvidado de ti, no te perdió de vista, no te ha perdido a la vista, no dijo, ya no me importa, aunque tú te alejaste, Él sigue mirando hacia donde tú te diriges, hacia donde tú te fuiste, Él está al pendiente de ti. Continúa la palabra diciendo, y dice que fue movido a misericordia. Y perdona que me emocione tanto, pero yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser un padre así. Quizá tú no hayas tenido un padre de esta manera, pero déjame decirte, desde ahorita tienes un padre que te ama. Tienes un padre que es movido a misericordia, no a enojo, no a juicio, no a decepción, a misericordia. Y esto rompe absolutamente todo lo que muchos piensan de Dios. Porque muchos creen que cuando vuelven, Dios los recibe con frialdad. Ya regresaste. Qué bueno que viniste. Métete a trabajar. No, la Biblia lo muestra de una manera contraria. Y la Biblia literalmente habla de Él. Dios no reacciona a tu regreso con enojo. Dios reacciona con compasión. Pero en este versículo suceden muchísimas cosas en un solo versículo, porque sucede algo que culturalmente era impresionante, porque dice que el padre corrió, o sea, ni bien lo miró, dejó todo. Obviamente, te decía con anterioridad que no estaba ocupado, no estaba pendiente nada más que de tu regreso. Pero asumamos en nuestro contexto que sí estamos al pendiente, pero tenemos el teléfono en la mano porque tenemos que estar trabajando. Así somos. Pero si me toca correr, yo voy a dejar todo. Y dice la palabra que el padre corrió. Y acá tenemos que notar varias cosas. Por eso te decía que aquí sucede algo culturalmente impresionante. Porque número uno, se asume que era mayor. Era respetado. No corría. ¿Has visto una persona mayor corriendo o fuera del deporte? No corría. No era digno. No era correcto. Pero este padre no estaba pensando en su dignidad, este padre se quitó la parte cultural, las prohibiciones, las dejó por un lado. Es mi hijo. Este padre pensó en él, este padre piensa en ti. Y aquí hay una imagen poderosísima, porque mientras tú estás regresando lentamente, cansado, agotado, agobiado, tratando de pensar, haciéndote un mundo de qué hubiera pasado si no hubieras tomado la decisión que tomaste, qué hubiera pasado si hubieses seguido en casa, mientras tú regresas haciéndote un queso pensando en justificaciones, en cómo le voy a justificar esto, en cómo me gasté el dinero, por qué me lo gasté, qué pasó, cómo pasó.
mientras tú te agobias por esto, Dios corre por ti. Dios corre hacia ti. No te está esperando de brazos cruzados. No te está observando desde lejos. Él está avanzando hacia ti. Si tú te acercas a Él, Él se acerca a ti. Dice la palabra que después de ello, después de correr, me imagino que Él lo que quería era estar ya cerca, cara con su hijo. Dice que agarró el cincho y le metió 3 hinchazos. No, dice que se echó sobre su cuello y le besó. No creó una distancia, no hubo distancia, no hubo interrogatorio. ¿Qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Por qué lo hiciste? ¿Con quién ibas? ¿Qué estabas haciendo? No, no hubo un reclamo. ¿Qué hiciste? ¿Por qué? Te dije, te lo dije. No, hubo un abrazo. Lo abrazó. Y esto es muy importante que lo entiendas, y perdona si en algún momento me quiebro, pero es impactante para mí. Es emocionante, porque yo sé que cuando yo me acerqué a Dios, Él hizo lo mismo. El Padre corrió y me abrazó. El Padre corrió y me cubrió en sus brazos. Porque antes de corregirte, Dios quiere abrazarte. Y no solo eso, porque dice la palabra que el Hijo empieza a hablar y le dice, Padre, he pecado. Literalmente lo que dice versículos anteriores. Pero el Padre inmediatamente lo interrumpe. No porque no fuera importante lo que le fuera a decir el Hijo, sino porque el amor del Padre es mucho más rápido y más grande que tu culpa. Y entonces el Padre da 3 órdenes. El Padre da 3 órdenes. ¿Cuáles son esas 3 órdenes? Quiero que las leas y las subrayes y que no se te olvide, que no las pierdas de vista, que las mantengas ahí, que las ates a tu corazón. Dice, versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. 3 instrucciones profundas. 1, traigan el mejor vestido, traigan la mejor ropa y póngansela. No dijo, traigan lo que se encontraron ahí, traigan lo que sobró de él. No, dijo, traigan el mejor vestido. Dijo, pónganle un anillo y pidió que le pusieran sandalias. Esto nos da a entender que probablemente sí iba sucio, con la ropa oliendo a cochitos, no llevaba nada en las manos, no llevaba zapatos. Y esto no es solo un detalle, esto es una restauración completa, porque el vestido, tener ropa es importante, pero el mejor vestido no era para cualquiera. La mejor ropa, la ropa de la mejor calidad, no era para un siervo. Era una forma de honrar a las personas de alta estima, por decirlo de esa manera. Y el hijo, aduciendo y asumiendo que llegó sucio, no se podía quedar así. Al padre no le importó abrazarlo así, pero no se iba a mantener de esa manera. Esto significa que cuando Dios te abraza, cuando Dios te recibe, cuando Dios te toma en sus brazos, no te recibe para dejarte tal y como tú llegaste. Te recibe para cubrirte y restaurarte. Te recibe para darte lo mejor.
el mejor vestuario, para cambiar esa ropa sucia, esa ropa desgastada y ponerte ropa de lino fino. Luego habla del anillo. Y el anillo, no cualquier persona tenía un anillo en ese contexto cultural. El anillo representaba autoridad, el anillo representaba identidad, el anillo representaba pertenencia. Era una señal de hijo y no de siervo. Era tener un anillo en la mano, era identificarte con tu familia, tu descendencia, de dónde vienes. Y esto nos enseña algo clave también. Dios no te va a recibir como alguien de una categoría inferior. Dios te está restaurando, te está devolviendo y te devolverá tu identidad. Pero continúa con algo que probablemente sea para nosotros así como imprescindible, no tan necesario, igual, las sandalias. Pero en esta cultura, los únicos que iban descalzos eran los siervos. Los hijos tenían sandalias. Esto significa que Dios no te baja de nivel. Dios te devuelve al lugar en el que deberías de estar, en el que estuviste en algún momento. Y luego sucede algo inesperado. Viene una orden adicional, porque dice el Padre, celebremos. Y esto es impresionante. Mientras tú pensabas que Dios iba a guardar silencio, mientras tú pensabas que Dios te iba a criticar, te iba a juzgar, te iba a decir, te lo dije. Dios te dice, vamos a celebrar. Y aquí hay una verdad que necesito que abracemos. Dios no solo te perdona, Dios se alegra cuando vuelves. Así que vengo a un paréntesis y te pregunto, ¿qué estás esperando? Que esa pregunta, ¿qué va a suceder? Ahí está la respuesta. Te vamos a recibir con brazos abiertos. Vamos a hacer fiesta porque estás regresando, porque el hijo que estaba muerto ahora ha regresado. Vamos a hacer fiesta, eso merece fiesta. Así que no lo pienses más. Esta no es una aceptación fría, no es una restauración a medias, esto es gozo, esto es algo para celebrar, insisto, pero no solo se queda en esto, porque aquí viene un espacio que no quiero dejar para una enseñanza siguiente, porque podemos aprender de esto de una vez, porque Jesús añade a un tercer personaje y vamos a hablar de él, porque el reto probablemente la semana pasada haya sido tomar la decisión, sentirnos identificados con el hijo, con el muchacho que pidió su herencia y se fue a malgastarla y terminó siendo un criado, pero tomó una decisión de regresar. Ahora, estamos conociendo cómo va a reaccionar el padre. Esa es la respuesta que estabas esperando, pero también la enseñanza para nosotros los padres. Así tenemos que reaccionar. Obviamente tiene que haber una enseñanza, una corrección, pero posterior a ello. Pero aquí viene el tercer personaje. Y honestamente yo creo que no es un personaje malo. No creo que sea un personaje que merece ser juzgado, como lo hemos juzgado en muchas ocasiones cuando hemos estudiado la parábola del hijo pródigo. Porque el hermano mayor probablemente te represente a ti y me represente a mí. Porque probablemente ya estuvimos en el papel del hijo pródigo. Ya regresamos, ya hicieron fiesta por nosotros. ¡Wow! Bienvenido, Damián. Pero ahora yo me convertí en el hermano mayor. Probablemente yo sea esa persona que está cerca de Dios, pero que todavía me rasco la cabeza pensando, ¿por qué va a ser fiesta? Si supieran lo que hizo, probablemente tú y yo seamos quienes nos enojamos porque el padre recibe al hijo, porque
Probablemente nos parezca injusto e incorrecto lo que está haciendo, volverle a vestir, ponerle calzado, darle una identificación como hijo, hacer una gran fiesta. Probablemente tú y yo seamos ellos. Probablemente tú y yo seamos ese hermano mayor. Y aquí hay una advertencia seria para todos, porque a todos nos ha tocado en algún momento incluso estar en el papel de Jonás, y ya vamos a estudiarlo. Decir, yo no quiero ir, porque si yo voy, yo conozco tu corazón de padre y tú les vas a dar una nueva oportunidad, y es lo que está pasando acá. Pero la advertencia es que puedes estar en la casa y no conocer el corazón del Padre. Puedes servir, pero no entender la gracia. Puedes estar presente, pero no tener la misma compasión que Dios tiene por otros y que ya tuvo por ti. El Padre también sale a hablar con él porque no tiene un solo hijo, tiene muchos hijos. Yo soy su hijo, tú eres su hijo. Y el Padre sale a hablar con el hijo mayor porque el amor del Padre no es limitado. El amor del Padre no tiene una medida numérica para decir 100. No, el amor del Padre es inmenso, es infinito. Es para el amor del Padre es para el que se fue, pero el amor del Padre también es para el que está dentro, para el que necesita entender. Así que esta parábola no está hablando solamente de aquel que estuvo dentro de la iglesia y se fue, llegó a pecar, cayó y regresó. No, el amor del Padre y esta enseñanza es para ti y para mí, que estamos dentro de la iglesia, que estamos sirviendo, que estamos alabando al Padre, que estamos siendo el reflejo de Dios, pero quizá estemos siendo el reflejo de Dios a medias. Y aquí quiero llevarte a algo personal, a algo más íntimo, porque tal vez tú eres el hijo que se fue y hoy necesitas volver. O quizá tú eres el que ha estado, pero tu corazón se endureció. Y en cualquiera de los dos casos, Dios quiere revelarte su corazón. Dios quiere decirte, ven a mí, aquí estoy, con los brazos abiertos. Y si tú estás dentro de casa, ven y celebra, ven y festeja, porque la fiesta no es solo para el hijo menor, es para todos. Y acá quiero pedirte que en un momento de meditación puedas cerrar tus ojos, puedas guardar silencio, puedas escuchar, porque quiero que dejes de imaginar a Dios como alguien distante y que lo veas como un padre, no como cualquier padre, no como el padre que quizá tú tuviste. No quiero que veas a Dios como un padre que te rechaza. No quiero que veas a Dios como un padre que se cansa. Quiero que veas a Dios como un padre que te ve incluso cuando estás lejos. Y si hoy estás volviendo, quiero que recibas esto. No estás regresando a juicio. Si la semana pasada decidiste tomar el primer paso, dar el primer paso, sin saber lo que te esperaba, quiero que sepas que no estás regresando a juicio, estás regresando a casa. Quiero que le digas al Padre, quiero que le digas a Dios, Señor, hoy entiendo algo nuevo. No solo puedo volver,
sino que tú quieres recibirme. Gracias por tu paciencia, gracias por tu amor, gracias por no soltarme. Hoy recibo tu abrazo, hoy recibo tu perdón, hoy vuelvo a casa, hoy te recibo como mi Salvador y te digo, gracias Padre. Y si tú eres el que se identificó con el hermano mayor, quiero invitarte a orar y a decirle, Señor, Señor, perdóname. Perdóname porque no he entendido tu corazón. Perdóname porque no había comprendido la inmensidad de tu amor, la inmensidad de tu misericordia. Perdóname porque quizá he sentido celos por la fiesta que has hecho por mi hermano menor, por ese hermano que ha regresado a ti, que ha regresado a casa. Te pido que me ayudes por medio de tu Espíritu Santo a ser reflejo de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Y que así como tú te alegras cuando nosotros regresamos como hijos, que nosotros podamos alegrarnos cuando nuestros hermanos regresan. En lugar de juzgar, en lugar de señalar, en lugar de abrir más esa herida, la podamos restaurar. Ayudemos a regresar, a retornar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Para esta semana también tenemos una aplicación práctica. Tenemos un reto. Quiero que cada vez que pienses en Dios, lo recuerdes así, como un padre que corre hacia ti, no que se aleja de ti. Deja de castigarte. Esa es la segunda aplicación. Número 1, cambia tu imagen de Dios. No mires a Dios corriendo de ti. Mira a Dios acercándose a ti. Número 2, deja de castigarte, pensando que Dios no te ha perdonado. Dios ya te perdonó. No sigas tratándote como si aún fueses condenado. Y número 3, quiero que esta semana tomes decisiones como alguien que ya volvió. No como el hijo pródigo, no como el hijo mayor. Toma decisiones como un hijo que refleja a Dios. Ora, busca a Dios, lee la Biblia, cambia tus hábitos y no lo hagas por obligación, hazlo por identidad. Identifícate como hijo. Recuerda la frase de esta semana: no estoy siendo rechazado, estoy siendo recibido. Y quiero que la repitas, la voy a subir acá a las diferentes plataformas, páginas de la comunidad. Y quiero finalizar con esto. No solo puedes volver, recuérdalo, puedes ser restaurado. Y no solamente restaurado, puedes volver a vivir como hijo. Y acá viene lo que vamos a encajar para la siguiente semana, el siguiente miércoles. Estoy muy emocionado. Si tú no has podido conectarte con nosotros a Zoom, escríbeme, déjame un mensaje acá, déjame un comentario. Quiero compartirte, quiero hablar contigo, quiero orar por ti. Y al mismo tiempo quiero anticiparte. Quiero que no te pierdas la reunión del siguiente miércoles. Vamos a estar hablando de la parte 3, lo que nadie te dice. ¿Acerca de qué? La lucha que existe después de volver. Nadie nos dice qué va a pasar después de que regresamos. Muchas veces nos pintan un mundo de caramelo lleno de maravillas y tú confiesas al Señor como tu único y suficiente Salvador y todo te cambia. Sí,
La siguiente semana vamos a aprender, vamos a estudiar cuál es esa lucha, cuál es la lucha o las luchas que tendremos después de volver, lo que nadie te dice. Así que te espero. Un gusto haber compartido contigo. Dios te bendiga.